¿No sabes dónde quedarte en la Ciudad de México? ¿Cuánto te puedes gastar en tu viaje? ¿Es seguro si tomas el transporte público? La verdad nos ha parecido muy económico nuestro viaje a México, en donde en un día alrededor para dos personas nos podemos gastar algo de 1.000 pesos, más o menos 1.000 pesos mexicanos. Así que quédate hasta el final del video para que sepas cuáles son los tips para que puedas hacer este viaje a México. Uy, cuidado que me voy volando. Entonces, en este video te contaremos: uno, ¿cuáles son los requisitos para viajar a México? 2, ¿dónde alojarte en la Ciudad de México? 3, ¿cuánto es el presupuesto por persona promedio para una visita a la Ciudad de México? 4, ¿cuáles son los lugares más habituales en donde tú puedes ir? 5, ¿cómo transportarte en transporte público? Así que quédate hasta el final del video para que sepas cómo puedes realizar tu viaje sin gastarte un peso de más. Hola a todos, como siempre este es tu canal, mi nombre es Javier y este es tu canal Turisteando Casados, un canal de viaje donde podrás encontrar tips de viaje, los mejores planes para hacer en cada ciudad que vamos a estar y muchas cosas más. Así que si te gusta este tipo de video, recuerda regalarnos un muy buen like y activar la campanita para tener todas las notificaciones de cada video que subamos semanalmente. Punto número 1. ¿Cuáles son los requisitos para viajar a México? México es un país muy abierto hacia el extranjero, no te piden muchos requisitos. Las vacunas, no se necesita estar vacunado para ingresar a este país. Tampoco se están solicitando pruebas PCR para poder viajar, ni entrando ni saliendo de este país. Ahora, si eres colombiano, recuerda que desde el 1 de abril del presente año, del 2022, se está solicitando un preregistro para poder hacer el ingreso a México. Si deseas saber cómo hacerlo, te lo voy a dejar acá en un link en la parte de arriba de este video para que puedas revisar cómo se hace para el ingreso en inmigración de México. Al momento de realizar tu viaje debes tener documentos de soporte del viaje. Recuerda todo llevarlo impreso. Todo debe de ir impreso para que te puedas darle soporte a la gente de inmigración y no tenga ningún problema al ingresar. Los oficiales de inmigración siempre te van a pedir todo impreso. Aparte de eso, que si tú lo llevas en digital, probablemente no vayas a tener internet cuando estés allá en inmigración y te pueden rechazar por ese motivo. Entonces, todo este tipo de documentos, recuerda, debes de llevarlo impreso y tienes que llevar el boleto de salida del país. Es algo indispensable, el cual te lo van a pedir sí o sí, te lo van a pedir. Reserva del hotel o carta de invitación de la persona con sus respectivas direcciones, esto también te lo van a pedir, ya que es un requisito indispensable para el ingreso. Demostrar solvencia económica, más o menos yo te recomiendo llevar unos $50 al día. No todo tiene que ser en efectivo, puedes también llevar tarjetas de crédito y con esto demuestras la solvencia económica. Tener un seguro de viaje. Recuerda también tener un seguro de viaje. ¿Sí? A nosotros nos salió gratis. Si deseas saber cómo te puede salir un seguro de estos de viaje gratis, simplemente déjanos en la cajita de los comentarios y te hago un video sobre cómo tener el seguro de viaje gratis para que puedas hacer estos viajes sin tener que gastar un peso extra. Bueno, ¿y dónde alojarme en México? Por nuestra experiencia y por lo que nosotros tuvimos, hicimos nuestro viaje a México y lo que hicimos fue quedarnos cerca de la avenida de la Reforma, del Paseo de la Reforma, el cual es la avenida central de la Ciudad de México. El hotel se llama Casa Manzonte y está ubicado cerca de esta avenida, más o menos como unas 3 cuadras. ¿Por qué les recomiendo este tipo de ubicación? Porque está centralizado, es la parte más central de toda la ciudad y es donde van a poder irse muy fácilmente a la gran mayoría de las atracciones. Hay unas atracciones que están un poco alejadas,
pero la gran mayoría se concentran en el centro de la ciudad, por lo cual puedes llegar muy sencillo en transporte público sin tener que gastarte muchísimo tiempo. Este tipo de alojamiento me salió muy económico en 1.684 pesos mexicanos, más o menos unos $83 por 4 noches. La verdad es una ganga, es un hotel muy bonito, muy barato. No tiene muchas comodidades, pero sirve mucho ya que está muy central y nos da la opción de dejar nuestro equipaje desde las horas de la mañana que nosotros llegamos tipo 4 de la mañana. Recuerda que todos estos links te los voy a dejar en la cajita de descripción para que si deseas hacer la inscripción fue por la plataforma Booking y puedas hacerlo para tus futuros viajes. El hotel era de huéspedes tipo mochilero, súper cómodo. Lo único era que no había televisión, pero pues la verdad, ¿quién va a ver televisión? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! En un viaje. Tiene 2 pisos y varios baños en cada piso, ya que al ser tipo mochilero pues no tienes en tu habitación no tienes baño privado, el baño es compartido, pero la verdad el aseo es impecable y pues no vas a tener problema por este tipo de cosas. Tienes la opción de aplicar también para habitaciones sencillas o habitaciones dobles privadas. Nosotros fuimos a una habitación doble privada o una litera en una habitación compartida, la cual es mucho más económica que cualquiera de estas otras opciones. Si no deseas este tipo de hotel, igual te voy a mostrar en el mapa la zona donde sería más recomendable alojarte para poder llegar a todos lados sin gastar en tramos de viajes excesivos ni tampoco excederte en gastar en taxis o Uber. ¿Cuáles son los lugares más habituales para visitar en la Ciudad de México? México es una ciudad enorme, tanto que no creo que seas capaz de conocerla completa en un viaje. Es demasiado enorme. Hay muchas partes en donde te vas a demorar mucho en llegar, pero acá te hago algunas de las mejores recomendaciones de viaje para que puedas utilizarlas. Entonces, una de ellas, puedes ir al Ángel de la Independencia, es muy bonito y aparte de eso es gratis. El bosque del Chapultepec y el castillo de Chapultepec está muy cerca al Ángel de la Independencia y también son gratis. El castillo sí tiene un costo. Recuerda siempre llegar temprano si vas a ir al castillo porque se llena demasiado. Xochimilco es una gran opción. Recuerda que Xochimilco es un poco alejado, entonces siempre vas a ir sectorizando todos estos viajes dependiendo hacia dónde vayas. Tienes que dividir la ciudad en 3 secciones, una en la parte central, una en la parte norte y otra en la parte sur. Xochimilco queda en la parte sur junto con Coyoacán, que es el barrio de Frida Kahlo y donde está el museo de Frida Kahlo. Les recomiendo que vayan al museo de Frida Kahlo y también visiten Coyoacán porque es muy bonito. También tenemos en la zona norte Teotihuacán, ¿sí? Que es donde tenemos las pirámides, y entrando de la ciudad por la zona norte podemos ingresar hacia la Basílica de Guadalupe, que es muy bonita y pueden ir totalmente gratis, no tienen que pagar hasta allá y te lleva el mismo transporte público. Una de las mejores opciones que tienes que ir y de los mejores museos que sí o sí tienes que ir es el Museo Sumaya. Es un museo de 6 pisos espectacular. En próximos videos vamos a sacar cómo fue nuestra visita al Museo Sumaya. También al frente del Museo Sumaya está el Acuario Bursa, también es muy bonito y lo puedes simplemente ir cruzando la calle del Museo Sumaya. Así que encontrarás demasiadas cosas por hacer en México que pues en un video no te voy a abarcar todo porque hay demasiadas cosas. Espero que sigas mirando nuestra lista de videos para que sepas qué hacer y qué hicimos nosotros día a día. ¿Cómo viajar en transporte público en México? Hay muchas opciones de transporte público. Una de ellas es el transporte integrado, que son Metrobús, metro, tren ligero, tranvía y metrocable, con los cuales puedes viajar con una única tarjeta que cuesta solo 17 pesos mexicanos.
y el pasaje va alrededor de 5 pesos, que son más o menos unos 0.2 dólares. Es demasiado económico usar este tipo de transporte, lo cual te lo recomiendo muchísimo. Y solo tienes que ir recargando la tarjeta, que en cualquier parada te hacen las recargas. También te puedes mover en aplicaciones como Uber o Bit, los que todo depende de qué punto a qué punto te vayas a mover. Nosotros nos movimos algunas veces. Uno de los tramos más largos fue desde el hotel hasta el aeropuerto, el cual nos costó 136 pesos mexicanos, alrededor de unos 6.7 dólares, y el cual no es un costo tan grande, considerando que en nuestro país, Colombia, es mucho más costoso realizar un viaje a un aeropuerto, aparte de eso porque te hacen un recargo simplemente por viajar a un aeropuerto. Así que si te gustó este video, recuerda ver los próximos videos, en el cual vas a ver nuestros 4 días en la Ciudad de México y que pudimos visitar en este viaje tan soñado. Así que recuerda darle clic acá para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.